Ingenio y Sociedad, el podcast de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la UIA. Compartamos conocimientos, debatamos ideas y construyamos comunidad. Ingenio que transforma, sociedad que inspira. Bienvenidos a Ingenio y Sociedad. Hoy nos acompaña don Maynor Solano Ruiz, conocido periodista de la televisión y la radio nacional. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se está utilizando la tecnología en los deportes. Don Maynor, tanto tiempo de estar en deportes, cuéntanos cómo te nació la pasión. ¿Qué tal, Emanuel? Un gusto. Felicidades por este proyecto y ojalá que sea de mucho éxito en todo lo que venga y que tocan temas muy interesantes. Bueno, yo creo que desde que nací tenía ese chip de comunicación. Siendo muy pequeño tenía claro que yo quería ser periodista, que quería comunicar. Y gracias a mi papá, que es una persona que ha practicado varios deportes, siempre lo acompañé a carreras, a partidos de fútbol, juega tenis. Entonces me enamoré de todo ese medio, de la adrenalina que hay alrededor, de la preparación de los deportistas, y yo dije, yo quiero algún día trabajar en deporte, ser periodista deportivo. Cuando íbamos al estadio, yo veía a Luis López Rueda, a José Ángel Monge en cancha, y yo decía, qué bonito algún día poder hacer periodista de cancha también y llevar las incidencias desde el propio verde. Y gracias a Dios y a la vida y a las oportunidades se me dio cumplir todo ese tipo de sueños. Claro, sin dudar es uno de los rostros más conocidos del deporte acá en el país, lo cual pues también es un orgullo para la universidad tener a un director tan conocido en su área para la carrera de periodismo. Pero, don Maynor, cuéntanos un poco. En todo ese tiempo, desde que llegaste a la cancha hasta ahora, creo que el fútbol quizás ha sido uno de esos deportes que se ha visto muy afectado por la tecnología en los últimos años. Sí, claro, hemos visto la evolución de la tecnología en los diferentes deportes. Creo que es necesario, pero creo que también ha limitado un poco la esencia del jugador costarricense. La vez pasada, en Únicamente Fútbol, que es mi programa que tengo en Food TV junto a Randall El Chiqui Brenes, hablábamos con Wilmer López, lo entrevistamos a Wilmer y le hacíamos la pregunta justamente de qué opinaba Wilmer de la data, del Big Data, de estos sensores que ahora le ponen a los jugadores para medir rendimiento, desgaste, que también alerta de cuánto tiempo puede aguantar un jugador y demás. Y él me decía que se ha hecho un daño en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ahora para contratar a un jugador, para que un técnico coloque en el 11 titular a un futbolista, se basan en los datos que arrojan estas aplicaciones. Y Wilmer nos decía, ¿de qué me sirve que un jugador registra 10 kilómetros corriendo, pero me tira un centro bueno en todo el partido? Me tira 2 centros buenos, si acaso, en todo el partido. Entonces se pierde la calidad de jugador y se le da prioridad al rendimiento físico del futbolista. Y ahí es donde hay que hacer un análisis y sopesar. Está bien la data que da el instrumento para ver evidentemente si está en buen estado físico, cuánto tiempo más puede rendir, demás, pero eso no puede ser todo para poner o que un jugador que tenga ese rendimiento físico esté por encima de un jugador que de repente sea un poco más lento, que no corra tanto, pero que es mucho más efectivo en la cancha. Claro. Creo también que algo que a todos nos inquieta, ¿verdad?, ha sido el VAR, ¿verdad? Cómo han ido a cambiar. Sin embargo, y ahí, oye, tú eres el experto, pero cuéntame, ese VAR, yo tengo entendido que el antecesor viene del básquetbol, pero no sé si eso es correcto. Sí, en realidad viene de varios deportes, incluso el tenis lo implementa con el ojo de halcón, así se le conoce en español, y los tenistas tienen 3 oportunidades de challenge. Pedir el challenge es pedir la revisión vía tecnología para ver si una pelota picó adentro o picó afuera de la cancha. Al final, la ciencia de la tecnología aplicada en el deporte, en el caso del tenis, del fútbol, para poner estos 2 ejemplos,
es que se haga una justicia real para un equipo, para una persona, para un resultado y demás, ¿verdad? Que a veces el ojo humano de repente no lo vio, y en el tenis hay por lo menos de este lado de acá, hay por lo menos de la cancha, hay 4 jueces. Está el juez de silla, que es el referee principal, y hay 3 referees detrás de los tenistas cuando están recibiendo el servicio y viceversa. Entonces, a veces de repente el ojo de uno de ellos la vio larga la bola, el tenista la ve y parece que está adentro, entonces ahí es donde aplica la tecnología. Y muchas cosas se han resuelto gracias a esto. Recordemos la final de Australia, del Abierto de Australia 2017, entre Rafael Nadal y Roger Federer, donde fue un partido épico de los 2 grandes de la historia del tenis. Y Roger tenía muchos años sin poder ganar el Grand Slam número 18 de su carrera. Y en la última jugada, cuando tiene match point Federer para ganar el partido, mete una derecha cruzada, Rafa le hace como un passing, la pelota pica y hay duda. Nosotros la vemos dentro, o sea que está bien, Roger la ve y dice está buena esa pelota. Rafa pide el challenge sabiendo que la pelota está dentro. Entonces, un momento también de muchísima importancia para el tenis, para el deporte, para Federer. Frenó un poquito la celebración porque se ve en el rostro de Rafa cuando él pide el challenge, y él dice, yo creo que está adentro, creo que sí, creo que no. Y en efecto la bola estaba adentro y Roger gana su Grand Slam número 18. ¿Ves? Entonces, al final, como yo lo entiendo, es para que se aplique una justicia en el deporte. Y el fútbol ha generado todo tipo de polémicas con el VAR, ¿verdad? Aún así se siguen presentando errores, porque poner en acuerdo a 8 personas, 9 personas que están implicadas en el VAR, que concuerden con el criterio, sigue siendo muy complicado. Sí, se tardó por lo menos a Centroamérica. Para Costa Rica, en este caso, el recurso y la inversión que se hizo para traer un VAR Light, como se le conoció al inicio, así fue presentado, requirió de mucha inversión, de mucho movimiento. ¿Por qué? Porque los estadios no tenían las condiciones adecuadas para poner todo el sistema de VAR. No había tanto recurso de unidades móviles que recibieran las señales para que los referees on board pudieran desarrollar el VAR como debía de ser. Y no sé si recuerda, Emanuel, una fotografía afuera del estadio Lito Pérez, donde todo el VAR estaba montado en un cajón de un pick-up. En un partido del Puerto. Entonces, el partido se atrasa porque una de las conexiones falló, y cómo no, si está en el cajón de un pick-up, sí, claro. Entonces, esa es la realidad de nuestro fútbol con respecto a la tecnología en el VAR, mientras que en la Premier ya tenían años haciéndolo, incluso la línea de gol con el sensor dentro de la pelota. En Estados Unidos, que siguen innovando porque ellos privan primero el espectáculo por encima de cualquier cosa. Y para ir introduciendo un poquito también otros temas, en la MLS fueron los primeros en poner una cámara en el pecho del árbitro. Otros fueron más atrevidos y se la pusieron al árbitro en la cabeza para ver todo el movimiento. Ya dieron el paso luego para ponerle una cámara pequeñita a un futbolista para ver cómo se desarrolla en tiempo real una imagen o cómo es la óptica de un jugador cuando está disputando un partido. Yo creo que hemos descendido en la calidad del arbitraje, porque no volvimos a tener referees centrales en Copa del Mundo a nivel mayor. El último fue William Matus en Japón y Corea 2002. Y desde el 2002 a la fecha no hemos tenido ningún árbitro central dirigiendo un partido de Copa del Mundo a nivel mayor. Recordemos a Leonel Leal, que era referee asistente, que fue a Sudáfrica 2010 como asistente. Luego Ricardo Montero, que fue a Copa del Mundo de Rusia, me parece, pero no dirigió ningún partido. Y de ahí no hemos vuelto a tener. Eso quiere decir que hemos bajado. Sí tenemos en partidos de CONCACAF, sí tenemos en Copa Oro, sí tenemos en eliminatorias mundialistas a nivel mayor, en divisiones menores, pero el platillo fuerte del fútbol todavía no hemos dado ese paso. Hay referees del VAR que sí se han preparado muy bien a nivel internacional y que la CONCACAF sí los tiene como referentes en cuanto a la preparación en el uso del VAR. Benjamín Pineda es un ejemplo, por ejemplo, de que ha estado mucho en Estados Unidos, gracias a la CONCACAF, que lo ha venido capacitando,
pero cuando viene a Costa Rica se ha visto envuelto en algunas polémicas desde la sala VAR. Entonces, puña, a veces uno dice, ¿por qué para afuera sí tienen esa buena preparación y tal vez para adentro no tanto? Son de las cosas que hay que mejorar. Repito, no es fácil. Y hay algo que no me queda todavía claro. Si yo le digo a usted, Emanuel, pítela porque es falta. Si Paulo, el de controles, te dice, Emanuel, pítela porque es falta y aquí la estamos viendo, y vos decís que no es falta, entonces ya ahí es como una cabezonada o no sé cómo llamarlo, pero entonces ahí es donde no tiene sentido. Entonces, ¿para qué 8 personas te dicen que es falta y vos decís que no? Y después viene la contradicción de que para qué el VAR, si es una colaboración para el árbitro. Pinto, y aquí como anécdota, no sé si en el 2014 existía una herramienta tan exacta como la que 10, 11 años después podríamos tener, ¿verdad? Evidentemente no, por la evolución de la tecnología. Pero Pinto trabajó en Brasil 2014 a los jugadores desde una herramienta mental. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a José Miguel Cubero, volante, y a Yeltsin Tejeda, los volantes de contención de esa selección de Costa Rica. Yeltsin era el titular y Pinto le decía a Yeltsin, usted me va a dar todo en 70 minutos. Yo lo necesito usted a tope hasta el minuto 70, por favor. Y Yeltsin ya automáticamente en su mente, en su conciencia y en su físico dijo, ok, yo le meto con todo al 70 porque ya sé que al 70 me sacan. Entra Cubero, que viene con otra misión que ya le pide Pinto para sacar la tarea. Pero vea qué vacilón. Ahí Pinto trabajó la mente del jugador, no trabajó tanto el parámetro del desgaste. Pucha, aquí está entrando a una zona roja ya al minuto 58, por ponerte un ejemplo, como pasa muchas veces hoy en día. Entonces, siempre ha sido como potencializar, cuidar al protagonista de cualquier deporte. Y lo que yo siento es que el uso de la tecnología, lo que ha servido es como para también decir, bueno, su máximo rendimiento va a ser en este momento. O, por ejemplo, también mandar una alerta, que esa yo sí la puedo considerar un poco, de decirle, vea, este jugador ya está tan saturado que se están encendiendo las alertas de un posible desgarro, de una posible pubalgia o un posible tirón. Ya queda en la decisión del cuerpo técnico seguir utilizándolo o meterle un poquito de descanso. Pero es que interesante cómo también desde el punto de vista mental se ha trabajado también el cómo potencializar a alguien desde una óptica y desde un tema mental. Y Yeltsin, para cerrar la anécdota, Yeltsin contra Holanda juega más de 70 minutos. Y él decía, no me van a sacar, pero ya mentalmente él dijo, ya pasé el minuto 70, dice que él volvió a ver a la pantalla y llevan por el 77. Y él ya dijo, pucha, ¿de qué pasó, profe? ¿Por qué no me ha sacado? Entonces ya mentalmente él iba como bajando un poco y tenía que seguir metiéndole, no era el momento. ¿Verdad? Entonces vean la capacidad también mental, que si yo a usted le digo, Emanuel, yo a usted lo saco el 60, usted va a llegar ahí a tope, pero después ¿qué? Sí. ¿Verdad? Hay herramientas que también pueden determinar algo parecido. Bueno, a mí me tocó, evidentemente, cuando empecé en Radio Reloj, salir a reportear con grabadora de cassette, ¿verdad? Lado A, lado B. Entonces, antes de salir a reportear, yo tenía que revisar mis cassettes para que no estuviera nada, o sea, para que tuviera espacio para grabar, o bien revisar si no me iba a volar, si no le iba a caer encima a alguna entrevista que todavía yo no había utilizado. Entonces había que tener mucho orden y uno con un lapicero escribía en el cassette o en una hojita y la metía en el cassette. Aquí tengo este material, aquí tengo este otro, así. O si no, llevar un cassette nuevo. Luego revisar las baterías, evidentemente, las tradicionales, para que la grabadora funcionara. Luego me tocó, estando en la radio también, transmitir por un teléfono público el reporte de cobertura. Yo cubría la Liga Deportiva Alajuelense en esa época. Entonces había un programa a mediodía en Radio Reloj y me hacían el contacto al teléfono público del estadio de la liga. Okay. Entonces yo llamaba a la cabina de Reloj y yo le decía al negro Mason, que era el controlista, yo, negrazo, todo bien, mae, llámeme al número del Morera, este es el público, y se lo repetía, 42 no sé qué tanto. Y ahí me llamaban. Y yo con el teléfono público
Yo reportaba y ponía la grabación, le daba play a la grabadora y ponía el teléfono cerca del parlante de la grabadora y así se reproducían las entrevistas. Ya después pasamos, evidentemente, al celular. Entonces ya no me llamaban al público, sino me llamaban al celular. Okay. Y hacíamos el mismo proceso. Después salieron unas grabadoras digitales que no eran tan confiables. Por eso yo siempre reporté en radio con la grabadora de cassette. Es la vieja confiable. Okay. Y así se evolucionó un montón de cosas. Y en la televisión ni para qué, ¿verdad? Antes se requerían 3 personas para ir a hacer una cobertura, periodista, camarógrafo y técnico. Cuando se salía fuera del país, hoy usted va solo. ¿Por qué? Porque el celular... Usted con el celular toma fotos, graba, edita y transmite. Okay. Entonces eso también lamentablemente para muchos generó un desempleo en algunos medios de comunicación. Maynor, ¿tú hacia dónde pensarías que va la tecnología en los deportes en los próximos años? Yo creo que hacerle vivir al espectador en todos los deportes, hablo, de lo más íntimo del protagonista. Desde una cámara en su locker room de calentamiento antes de salir, no sé, un tenista en Wimbledon, por ejemplo, que ya le ponga una cámara desde que se está preparando, ya de una vez que está vestido con su outfit de juego, ya que entra la imagen donde está poniendo las medias, las tenis, que usted escuche lo que le está diciendo el psicólogo o el coach. A eso creo que vamos a llegar. Ya lo vemos en Estados Unidos con este domo que hay en Las Vegas, donde usted llega, se sienta y parece que está en el estadio. ¿Verdad? Ya hay varios lugares en Estados Unidos donde usted paga y es como estar en el, no sé, en Old Trafford o en Wimbledon o no sé, en el estadio que usted quiera y ves el juego tan real que parece que estás en el propio estadio. Yo creo que se sumarán más aplicaciones de entretenimiento en el celular. Yo creo que eso no va a parar y asusta un poco hasta donde se pueda desarrollar porque ya con lo que estamos viendo es impresionante. Hoy yo le digo a ustedes, ¿viste el gol de Messi? Usted en 2 segundos lo encuentra. En X, en Reels, en Instagram, en Facebook, en la propia cuenta de la competencia oficial. Y esto nos pone a pensar de que ya no hay excusas para que usted ya no esté informado de absolutamente nada. Pero yo creo que la tecnología nos hará vivir todavía cosas más emocionantes y tenemos que estar muy alerta porque la inteligencia artificial, la tecnología, yo creo que va a llegar el momento donde va a ser casi imposible reconocer qué es real y qué no. Me encanta que tocaras el tema de la inteligencia artificial porque, bueno, obviamente se utiliza para hacer fake news. Sí. Pero en realidad no sé si se está utilizando en el deporte profesional en alguna medida ahorita o todavía es algo que no se le está sacando el jugo en eso. Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía no se ha explotado como la herramienta lo permite. Se explotará para que un coach haga una presentación, para que busque ejemplos inmediatos sobre algo que él quiera referirse. Pero creo que todavía no ha entrado al campo ni a las realidades de juego. Yo espero que no entre tan así todavía, pero yo creo que va a ser algo inevitable. Ahorita se inventan algo para que entre realmente a la cancha, a un estadio, al básquet, a lo que sea. No, sin duda alguna, un tema apasionante, amplio. Estoy seguro que las personas siempre se han preguntado mucho de cosas que nos han conversado. De paso, coméntenos ahí qué tema les gustaría que hablemos. Si tienen alguna pregunta, pues háganla y después veremos cómo se las contestamos. Sí, claro, sí. Y de ahí, en realidad, el mayor enemigo que tenemos en estos programas, pues siempre es el tiempo. Entonces, se nos ha ido acabando, pero sé que podríamos hablar por horas con Maynor porque tiene vasta experiencia, pero por ahora no me queda más que darte las gracias por participar acá, por apoyarnos en este podcast. Hombre, con todo gusto. Sí, y bueno, esperamos que les guste. Fue un placer estar con ustedes en Ingenio y Sociedad. Estuvo conmigo don Maynor Solano y yo soy Emanuel Coto. Pura vida. Éxitos. Sí.
Muchas gracias. Ingenio y Sociedad, el podcast de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la UIA. Compartamos conocimientos, debatamos ideas y construyamos comunidad. Ingenio que transforma, sociedad que inspira.